años no podía venir, vine, yo no sé si hace ya 3 o 4 años, ¿no? La primera edición. Y a mí me encanta salir de la oficina y poder contar un poco lo que hacemos. Pero es verdad que a veces, o bien por los viajes, que coincide a veces el curso con los viajes que tenemos al terreno, o como decía siempre, pues por la agenda y tal, pues no podemos hacerlo. Pero bueno, es un placer, así que gracias, Babu. Nosotros la llamamos Babu en el entorno de ISF. Babu en Swahili significa persona mayor, abuelo, sabio, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Porque tiene ese nombre. No sé cuánto tiempo tengo, 2 horas. Una hora y media. Hora y media. Sí, más o menos. Me sobra. No he querido hacer la presentación muy larga para dejar tiempo después para las preguntas. Entonces, apuntaros las preguntas, las dudas que os vayan surgiendo, porque yo creo que lo interesante aquí es que haya un poco más de diálogo al final y debate, discusión con las dudas que os vayan surgiendo y que yo os pueda contestar, o entre José Antonio y yo podamos contestar, ¿no? El tema de la gestión de servicios es un tema muy amplio. Quizá para vosotros, o en los entornos más técnicos, ¿no? En las escuelas técnicas, solemos hablar más, o se suele escuchar más hablar de sistemas, ¿no? O de infraestructura. Por eso he elegido este tema, ya lo elegí en su día, lo he elegido ahora también, porque creo que es importante el hablar de la gestión, hablar de los servicios, del enfoque de servicios, no solo en cooperación, yo creo que lo es en general, pero especialmente en cooperación. Para entender bien la diferencia entre sistemas y servicios, podríamos dividir, por decirlo así, las partes de un servicio, de un servicio básico en 3, ¿no? El hardware, es decir, la infraestructura física, las tuberías, en el caso de los sistemas de agua, el hardware, es decir, la organización que hay detrás de un servicio. Aquí quizá está más claro o no tanto, ¿no? Pero bueno, puede ser el Canal Isabel II o puede ser una empresa más pequeña en el caso de los servicios de agua rural. No siempre lo vemos, pero está ahí y es lo que hace que funcione un servicio. Y por último, pero no menos importante, el software, ¿no? En esa terminología más de la informática, pero que aquí lo entendemos como herramientas y sistemas. Esas herramientas y sistemas son fundamentales, no solo las herramientas físicas, que también pueden ser necesarios ordenadores o pueden ser necesarios talonarios de tarifas, ¿no? Para el pago del agua, pero también los sistemas de reporte, de información, sistemas de funcionamiento, de organización, etc. Entonces, tener siempre en cuenta esas 3 vertientes, por decirlo así, esas 3 áreas, y la clave está en no ver solo el hardware, no ver solo la infraestructura, sino ser conscientes también de que está la organización de las personas y el software, las herramientas, sistemas, ¿vale? Que es sobre todo lo que hablaré en esta presentación. La primera parte va a ser un poco más de visión general de la gestión del agua, para centrarme luego ya en la gestión comunitaria. La gestión del agua es un tema muy amplio, es un tema además que suscita mucho debate cuando se habla de gestión pública o gestión privada, cuando se habla de privatización, aquí lo ha habido, ¿no? Aquí ha pasado con el canal de Isabel II, con la privatización del canal, ya ha habido debate, incluso hubo alguna pequeña movilización, pero en otros países ha habido bastante más debate. Con lo cual es un tema, a mi juicio, muy interesante y que puede generar debate. Por último, hablaré ya del caso concreto de la gestión comunitaria en Tanzania. Cómo se hace y, bueno, para entrar un poco más en detalle y os poner unas fotos al final también para contaros y que lo veáis un poco de manera un poco más cercana, ¿no? De ahí os puedan surgir más dudas o más preguntas. Cuando hablamos de gestión del agua, hablamos podemos hablar de distintos ámbitos, ¿no? No solo el urbano, también está el periurbano, las pequeñas ciudades, el rural y sistemas mixtos, ¿no? De varios pueblos, como tenéis ahí por ejemplo en el esquema de la derecha, de varios pueblos, incluso sistemas de
varios pueblos unidos a un sistema urbano o periurbano. Esto viene dado no solo por las condiciones físicas o técnicas, sino muchas veces también por las oportunidades de gestión, ¿no? A veces en un entorno urbano es más sencillo cobrar, por decirlo así, por el agua, o tener un sistema que sea que funcione bien, eficiente y que no tenga pérdidas, y los sistemas rurales no lo son tanto, es más difícil que haya capacidad de pago, etcétera, y a veces, bueno, pues puede ser interesante tener un sistema mixto de este tipo, ¿no? Donde lo urbano o los usuarios urbanos subsidian a los rurales, ¿no? Eso pasa no solo en los servicios de agua, sino que pasa en muchos otros servicios, ¿no? Aquí con los autobuses, por ejemplo, Continental Auto tiene la concesión de todos los servicios de donde sea, el norte, y es más, tiene beneficios, por decirlo así, por los usuarios que van a Madrid-Burgos, y no los tiene por los que van de Burgos a Lerma, por ejemplo, ¿no? Entonces cobra más por unos y subsidia, por decirlo así, el déficit que tiene con nosotros. Bueno, esos son sistemas de gestión. Pues en agua pasa lo mismo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Los modelos de gestión hay muchos, limitados, no son infinitos, pero sí son muchos, y además puede haber luego sistemas mixtos, ¿no? Parte de unos y parte de otros. Pero ahí tenéis una lista, ¿no? Para que algunos os sonarán: concesiones, leasings, pues ahora está muy de moda aquí lo de la concesión de obra pública, ¿no? Se construyen los hospitales de la Comunidad de Madrid, se construyen mediante concesión de obra pública. Una empresa pone capital privado y se le cede la concesión, la utilidad, digamos, y el hacer uso sacar beneficio de ese uso durante X tiempo, 20 años en el caso de los hospitales. Bueno, pues eso es una concesión de obra pública, que es un sistema que puede ser válido también para los servicios de agua. Hay modelos privatizados, 100% privatizados. Por lo general, esos no se suelen dar. ¿Por qué? Porque los servicios de agua suponen un monopolio. Es decir, no hay posibilidad de poner dos tuberías, no tiene sentido, ¿no? Así como con las telecomunicaciones sí, puedes tener las telecomunicaciones, la red de ON y la red telefónica, pero en agua no tiene sentido. ¿Por qué vas a poner dos tuberías, ¿no? Para que haya competencia entre dos empresas? Entonces, por lo general, no se suele privatizar al 100%, porque supondría que la empresa que tiene la propiedad podría poner las tarifas que quisiera, ¿no? Lo importante es luego cómo se regule eso. Puede haber sociedades cooperativas, colectivas, hasta comités de agua, que es quizá lo que pues, puede sonar más en el entorno de cooperación, o asociaciones de usuarios, ¿no? Que es el caso de Panzani. Pero también, tenéis ahí al final, hay modelos que no son tales, ¿no? Pero sí que existen, informales, ¿no? Vendedores, camiones cisterna. Precisamente esos son los que suelen funcionar cuando no hay ningún otro. Cuando no hay, en general en África, hablamos que hay pues, un 50% de personas, de pueblos, personas que no tienen agua, que no tienen acceso a agua, pues parte de esas personas tendrán a lo mejor un río cerca, se irán a pozos, cavarán cerca de lechos de ríos para poder sacar agua, sucia por lo general, pero otros dependen de vendedores, camiones cisterna, y en las ciudades más aún, ¿no? Como veréis, luego os contaré, esos sistemas son, por supuesto, mucho más caros, ¿no? ¿Qué modelos de gestión pública hay? Exclusivamente pública, pues también hay varios. Cooperativas, gestión participativa, como son los presupuestos participativos, que es el famoso caso de Porto Alegre, ¿no? Donde los ciudadanos pueden participar en un foro y elegir cómo quieren que sean los servicios, ¿no? O al menos tener una cuota, por decirlo así, de participación, ¿no? De decisión. Empresas públicas con comités de agua, asociaciones de usuarios, en fin, como veis ahí, para cada ámbito puede haber un modelo de gestión pública u otro, ¿no? Dependerá del caso. Y bueno, esta tabla está sacada del informe del PNUD de 2006, como sabéis, era temático sobre agua, y bueno, se analizan en cada modelo de gestión, contratos de servicios, management contract, leasing, concesión y privatización, cuál es la participación del sector privado, ¿no? Hasta dónde llega.
Pues aquí, más que entrar en detalle, lo importante sí es que veáis un poco las columnas, ¿no? Ownership, es decir, la propiedad, de quién es la propiedad, si es pública o privada. Como veis, solo en el último caso la propiedad es privada, en el resto es público, por lo que os comentaba antes. Management, la gestión, más que, o sea, por hablar más concretamente, management sería la operación y mantenimiento. Investment, la inversión, capital inicial, y el riesgo. En este caso, bueno, la columna está de riesgo porque, bueno, en casos de que no haya beneficios, depende de si es público o privado, el riesgo pues lo paga uno u otro, ¿no? Lo pagaría la empresa o lo pagaría el gobierno o los usuarios. Y también, como veis ahí, pues la duración varía, ¿no? De la concesión o del contrato. Y hay diversos ejemplos. Como tendréis estas diapositivas, os las pasará José Antonio, bueno, lo podéis consultar con más tiempo. ¿Por qué decía que quizá el debate entre gestión pública o privada no es tal, o es un falso debate? Sobre esto pues, habría mucho que hablar, mucho que decir. En casos concretos, por supuesto, sí hay un debate ahí, pues en el caso de Cochabamba, en Bolivia, por ejemplo, donde era un claro caso de privatización y de vulneración de los derechos de los usuarios, de los vecinos de Cochabamba, que al final consiguieron que la empresa que había ganado la concesión, el contrato, saliera y volviera a un sistema público. En algunos casos sí tiene que haber un debate, claramente, pero en general no se trata tanto de si hay gestión pública o gestión privada, sino si hay gestión o no lo hay. O sea, si hay un buen sistema, un buen servicio o no lo hay, ¿no? Cuando no hay cobertura de acceso al agua, cuando no hay un buen servicio, una buena gestión, lo veis ahí en el gráfico de abajo. ¿Qué pasa con el precio del agua? Ahí a la izquierda tenéis precio de dólares por metro cúbico y abajo la primera columna son empresas de servicio público, es decir, gestión pública. La segunda, redes privadas, gestión privada. Como veis, el precio apenas varía, pero si nos vamos ya a vendedores de agua, cisternas, camiones cisterna, transportistas de agua, el precio se eleva muchísimo. Entonces, realmente el problema está más en esos sectores donde no hay acceso, donde no hay un buen acceso, donde no hay una buena gestión, y no tanto en si la gestión es más pública o más privada, ¿vale? Al final, de lo que se trata es de buscar una buena solución para todos, que sea inclusiva y que haya una buena regulación. Y por lo general, a los que se suele dejar fuera es a la población vulnerable, la población más pobre. Comparando precios del agua en distintos países, se ve claramente como en países más pobres, cuanto más pobre es el país, más caro es el agua. Y cuanto más pobre es la población que hace uso o que recibe el agua, también más caro le resulta, ¿no? Más cara es la tarifa. En Madrid o en Estados Unidos puede ser del orden, no sé cuánto es, pues un euro. En Nicaragua, en Managua, por ejemplo, está en torno a los 4 euros, dólares, 4 dólares metro cúbico. Pero es que en las zonas más lejanas todavía es más caro. En lugar de, bueno, es un poco lo que pasa también con la cobertura de móviles o con la cobertura de servicios. En las zonas más alejadas, el Estado debería invertir más para que tuviera mejor servicio, no lo hacen y esa gente queda normalmente peor servida y tienen que hacer uso pues, de vendedores, camiones, etc. O ir a por agua por sus propios medios, y eso supone tiempo, coste. Si se hiciera una valoración del coste que supone en horas para ir a recoger agua a un río, en pérdida también de energía, ¿no? En desgaste, pérdida de horas de escuela, etc., el coste sería altísimo frente a tener el agua al lado de casa, en la fuente o el grifo, lo que sea. Eso hay que tenerlo en cuenta también, no podemos hacer solo una comparación de coste, el agua es gratis en el río, el agua cuesta 1 euro metro cúbico en el grifo, ¿no? Realmente no es lo mismo. Por eso cuando hablamos de acceso al agua, el concepto de acceso al agua, no solo tenemos que hablar, o cuando se diseña un proyecto, no solo tenemos que hablar de la calidad de la fuente, si es potable, si es buena para el consumo humano, aceptable, la cantidad, cuando aforamos metros cúbicos hora, litros por segundo, o la proximidad del servicio, sino que
tenemos que pensar en ese cambio, digamos, de aspecto ligado a la gestión en otros criterios que son fundamentales en la gestión. Y esto en cooperación pues tiene mucho privadas y la gente, las fuentes públicas se van quedando sin agua. Se cortan, se cierran y no llega el agua porque no está dimensionado. Concepto, ver el acceso al agua desde las categorías de derecho. La situación en Tanzania, en las zonas rurales en Tanzania, bueno, hay un déficit de cobertura, claro, eso es lo que cualquier informe o cualquier documento suele hablar, suele decir. En este caso, un déficit importante, el 49% de déficit, eso hay un 41% de la población que está servida, que está abastecida o que tiene acceso. El resto no lo tiene. El gobierno suele dar otros datos por encima de esta cifra, porque se basan un poco en datos de recogida rutinaria. Preguntan a sus ingenieros de los distritos y estos cada año le dan un porcentaje un poco mayor, que tenga que justificar que están haciendo bien su trabajo. Pero falta información y no está recogida, la información no está bien actualizada. Cuando se hacen los hechos como este, o los datos que nosotros hemos recogido haciendo los mapeos de puntos de agua, se ve que el porcentaje es mucho más bajo. Es decir, que la realidad es otra y es peor. Hay un déficit de financiación, operación y mantenimiento, sostenibilidad en definitiva, es decir, que de ese 41% de cobertura, mejor dicho, de todos los puntos de agua, todas las infraestructuras construidas, el 46% no funcionan. Esto sí que es grave. O sea, no solo estamos hablando de que falte dinero para hacer más infraestructuras y que haya una falta de cobertura, sino que el 54% de las inversiones se han perdido. El 54% de los puntos de agua no funcionan o no están funcionando. Este dato proviene de un estudio que se ha hecho en 55 distritos de los 100 habitantes que hay en Tanzania, con lo cual es un dato bastante fiable y había incluso datos todavía más alarmantes, ¿no? Y uno era que el 25% de los puntos de agua no funcionaban a los 2 años de haber sido construidos. Es muy serio la pérdida de recursos, ¿no? Y de inversión que se está generando. Y no solo eso, sino luego también no es solo que estén por ahí los pozos, las bombas rotas y tal, sino que arreglar eso cuesta un montón y volver a generar esas capacidades y confianza en la población para que lo hagan funcionar también cuesta más. Que vuelva a haber capacidad de pago o voluntad de pago, por decirlo así, cuesta el doble. Esto se ve muy claro, quizá más claro en el saneamiento, ¿no? Cuando se ha hecho una letrina toda bonita, subsidiada y tal, con su tejado, todo de materiales, cemento, etcétera, materiales industriales, no materiales locales, luego es mucho más difícil que una familia la quiera construir sin apoyo, sin subsidio, ¿no? Que la quiera hacer con sus materiales locales. En este caso igual, cuando se ha echado a perder, por decirlo así, un servicio, un sistema, el que luego quieran conseguir que vuelvan a pagar, ¿no? Que se genere esa tendencia o ese servicio y esa confianza es más difícil. Hay un déficit también en la cantidad de continuidad de agua, es decir, durante las épocas secas y en África, por lo general, los ciclos suelen ser de temporada de lluvias, temporada seca. En Tanzania en concreto hay 2 épocas de lluvia y una época seca muy larga. Eso hace que los niveles en los pozos disminuyan, que los niveles en los manantiales también disminuyan y que haya que conocer mejor aún y haya que tener estudios mejores de los recursos hídricos, ¿no? Y una buena gestión de los recursos hídricos. Lo que pasa cuando no se hace eso es que se construye un pozo, se toman niveles durante un año, ¿no? Pero no se hace un buen balance hídrico o no se tienen datos de balance hídrico de más tiempo y en una sequía un poco más aguda, pues el pozo no tiene agua, el nivel freático ha bajado y la gente se tiene que ir a 8 kilómetros, 10 kilómetros hacia el pueblo, podemos a las mismas.
salida de agua por dos cosas. Por lo general suele ser bien por aguas contaminadas o por parámetros físico-químicos, o bien por contaminación bacteriológica. Pero uno es más complicado, por decirlo así, requiere tratamientos. Lo otro, bueno, requiere sobre todo prevención, no solo un buen tratamiento, sino prevención. El tratamiento siempre es más caro que la prevención. Mala planificación de los recursos. Menos del 50% de los proyectos se están destinando a las zonas más necesitadas, ¿no? Esto, bueno, daría también mucho que hablar, como no tiene tanto que ver con la gestión, sino más con la planificación de las inversiones, ¿no? Y falta de información fiable y sistemas de reporte. En este mapa de Tanzania, bueno, se puede ver la cobertura en distintos colores por distritos. En azul, en marrón oscuro, pues los distritos con mayor cobertura, más del 50%, bueno, estamos hablando de grandes coberturas, más del 50%. Y en, bueno, más clarito, los distritos que están peor. Es interesante tener una imagen general, del conjunto, pero hay que ir siempre más al detalle. ¿Por qué? Porque si nos vamos a SAME, por ejemplo, SAME donde nosotros estamos trabajando está aquí arriba. Como veis, parece que tiene una cobertura mayor del 50%, parece, la tiene, pero hay que ver de dónde proceden esos datos, esa información, quién está reportando esa información, si es fiable o no, y luego ver qué pasa más al detalle, ¿no? Puede pasar que haya zonas con comunidades o mancomunidades con una cobertura muy alta y otras con cobertura muy baja, ¿no? Que esas que tienen cobertura muy baja estén peor que los distritos que están ahí con cobertura más baja. También esos distritos que veis ahí, los del centro del país sobre todo, son zonas muy áridas con una población muy dispersa y eso es muy difícil que la población tenga acceso a puntos de agua a menos de 400 metros, que es el criterio. La población además, por lo general, pastoralista, se mueve, con lo cual es muy difícil, ¿no? Como un punto de agua que lo lleves un río, pues es más complicado. Entonces hay que los mapas dan información, pero hay que interpretarlo para saber qué dice. Una forma de tener más información es el hacer el mapeo de puntos de agua, que es el trabajo que se ha hecho en SAME, Kigoma, todos de los programas en los que estamos trabajando. El mapeo de puntos de agua consiste en como GPS, punto por punto, donde haya un punto de agua, una fuente, una captación protegida, donde se haya hecho algo, es decir, que no sea simplemente el río o una fuente. Es un punto de agua mejorado, ¿no? Se considera punto de agua mejorado. En el mapa a la izquierda, en colores, veis las mancomunidades según la densidad de puntos de agua, el número de puntos de agua por habitante. En el mapa de la derecha están los puntos de agua que funcionan, que realmente funcionan. Como veis, cuando se tiene en cuenta la funcionalidad, es decir, los puntos de agua que realmente están funcionando, no los que están ahí, sino los que no están rotos, los que no están averiados o abandonados, la cosa cambia bastante. Hay mancomunidades que pasan del verde, que significa que hay un punto de agua por 250 personas, al rojo, que es una peor situación, pero uno por cada, menos de uno por 1000 personas. Entonces, hay un claro factor, digamos, que tiene que ver con la funcionalidad, pero también hay que tener en cuenta, esto va a gustar a José Antonio, el tema de la calidad, porque si tenemos en cuenta la funcionalidad, en la primera barra vemos cómo disminuye la cobertura cuando se considera los puntos que están funcionando y los que no. Bajamos el 60%, ¿vale? El 100% serían todos los puntos de agua del distrito de SAME. Tenemos en cuenta los que funcionan, ya bajamos el 60%, pero si tenemos en cuenta los que funcionan, pone ahí, con menos de 10 coliformes, es decir, teniendo en cuenta la calidad biológica, baja un 40%, hasta un 40% del total de puntos construidos. ¿Vale? La siguiente barra es teniendo en cuenta coliformes y turbidez, ¿vale? Es otro parámetro importante de calidad. Y la última es teniendo en cuenta coliformes, turbidez y salinidad. La salinidad no siempre indica que haya
agua no potable, hay que ver si es por flúor, que es uno de los contaminantes principales que se encuentran en Tanzania, en el subsuelo, o cuál es el factor. En algunos casos podrá ser potable, podrá ser tratable, pero requiere un segundo test, ¿no? Un segundo análisis. El resto, o sea, todo lo demás se hace con un kit portátil, hay muchos en el mercado, y se puede hacer punto por punto, ¿no? Es realmente sencillo y no cuesta mucho tener esta información. Bueno, como veis, entonces, no es solo que los puntos de agua estén y funcionen, sino también que haya un buen servicio y que den agua potable, ¿no? Que estén sirviendo agua potable. El Día Mundial del Agua de este año, el 22 de marzo, el lema es ecosistemas sanos y calidad de agua para consumo humano. ¿Vale? Entonces, bueno, este tema de calidad de agua y servicios se va a hablar bastante. Si estáis atentos a las campañas que haya del Día Mundial del Agua, pues seguramente se hablará de calidad. Y la calidad, también la funcionalidad, depende fundamentalmente de la gestión, no tanto del diseño. Pues hacer un buen diseño con un sistema de tratamiento perfecto, pero si luego no hay un buen mantenimiento, limpieza del sistema de tratamiento, una buena operación, no va a funcionar, ¿no? Incluso va a tener costes mayores y va a ser más gravoso para la comunidad. Ya entrando más en detalle en cuanto a la gestión comunitaria, por un lado, hablar de gestión comunitaria a veces se utiliza o se ha utilizado desde los años 80, 90 como la clave, ¿no? La llave para la solución de todos los problemas de las comunidades rurales. En definitiva, no ha sido más que, bueno, parte, de alguna manera, el pasarle el problema a las comunidades, ¿no? Al pasárselo del gobierno central, que en muchos casos tenía la obligación de proveer los servicios, a las comunidades, pretendiendo que la comunidad es buena, que la comunidad tiene capacidades, que la comunidad va a ser más democrática, más justa, y la comunidad no existe. No existe porque, primero, no es algo aislado, y segundo, dentro de la comunidad también hay justicias, estructuras de poder, gente, como comentaba antes, ¿no? que tiene más recursos, que se hace su conexión privada y le da igual lo que le pasa al vecino de al lado, que como que tenga el agua, ¿vale? O élites, decirlo así, que se pueden adueñar, por decirlo así, un servicio y que no funcione para los demás. Hay que tener en cuenta eso, y cuando hablamos de gestión comunitaria no creérnoslo a pies juntillas, ¿no? La gestión comunitaria no es buena per se, es un modelo, es un sistema que hay que ver, de asegurarse que funciona bien. Tiene que haber una participación real, capacidad de toma de decisiones. Cooperación, esto es muy importante, porque si no trabajamos desde el principio con esa abriendo esos canales de participación, seguramente en algo nos vamos a equivocar. Nosotros podemos tener más conocimientos técnicos, podemos tener más capacidades, más herramientas, pero lo que seguro no tenemos son conocimientos de lo que ellos quieren realmente, conocimientos de los recursos locales, y aunque solo sea porque abrir esos canales de participación hace que la gente se siente más empoderada, por decirlo así, ¿no? Más dueña de sus infraestructuras, de su servicio, eso solo ya es un motivo suficiente para trabajar desde la participación. Pero obviamente la participación es un derecho también, no se trata solo de una cuestión más táctica o estratégica, sino que también es un derecho, una razón ética, digamos, de carácter. Y esto no es fácil, ojo, ¿no? La cooperación, bien porque tenemos plazos muy rígidos, ¿no? Y no solo plazos, sino proyectos que tienes que escribir mañana y lo tienes que presentar y tienes que decir que el financiador te lo impone, ¿no? Te obliga de alguna manera, que tienes que poner desde el principio los objetivos y los resultados que vas a conseguir, porque si no, no te lo aprueban, no te lo financian. Eso hace que luego, cómo vas y trabajas y haces eso más flexible, ¿no?
puedes identificar antes, pues si identificas antes, ¿quién te paga la identificación? Pues no es fácil hacer esto, ¿no? Tenemos que estar siempre un poco con ese juego de ponemos o escribimos los proyectos de una forma un poco más general, con rigor y que se sepa bien y que se entienda bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a medir, pero decimos también que luego se va a hacer un trabajo participativo y que ahí la comunidad también podrá decir si eso encaja o no encaja, o si hay que hacer cambios en ese planteamiento, ¿vale? Y en concreto en los sistemas de agua y en la gestión de los sistemas de agua, pues mucho más, ¿no? O sea, hay que abrir a los distintos modelos que haya de gestión y no darlo ya por hecho, ¿no? Y por cerrado. La respuesta a la demanda es otra de las claves, pero esto viene de la conferencia de Berlín de los 80, ya se habla de Demand Responsive Approach, el DRA, la respuesta a la demanda, y de alguna manera está muy en consonancia con las estrategias, por decirlo así, del Banco Mundial de reforma en los sistemas de los países, ¿no? De los servicios que antes se daban de forma centralizada desde los gobiernos y que con el sistema de respuesta a la demanda pasan a ser responsabilidad de las comunidades. Entonces, no hay que tomarlo tampoco a pies juntillas, el Demand Responsive Approach, y hay que tener en cuenta, o sea, el Demand Responsive Approach lo que dice es que hay que ir ahí y hay que hacer proyectos, sistemas, donde haya capacidad por parte de la población de pago, de organización y donde vaya a haber una buena respuesta, ¿no? O sea, se responde a una demanda. Lo típico de una demanda donde la comunidad ha hecho la solicitud, ha reunido el dinero en una cuenta, llega con la cuenta con el dinero reunido a la ONG o al distrito y le dice: nosotros estamos preparados para hacer este sistema, ¿no? Para recibir este proyecto. Sí, pero o sea, está bien, pero ¿qué pasa si solo nos guiamos por la respuesta a la demanda? Que seguramente haya comunidades que necesiten más el agua, tendrán peor cobertura, que están aparentemente peor organizadas, pero a lo mejor es que tienen unos líderes que son no son tan dinámicos, o tienen peor acceso simplemente y no tienen buenos medios de transporte, digamos, para llegar al distrito, o porque simplemente les falta información de que el distrito tiene un plan para mejorar las infraestructuras y hay dinero para eso, ¿no? Entonces, sí está bien la respuesta a la demanda, pero hay que tener también en cuenta el análisis de necesidades, tener información objetiva y ver en aquellos casos, en aquellas comunidades, zonas donde haya menor cobertura, hay que ir a informar o informar, ¿vale? Porque seguramente haciéndolo así, esas comunidades también podrán responder después a la demanda, ¿vale? Hay que generar demanda, dicho de otra manera. Lo que pasa muchas veces en Tanzania es que dan requisitos que reúnan 1 millón de chelines, 1.000 euros, algo así, para abrir la cuenta y para poder ser beneficiarios, y se considera que una vez que está ese dinero es que hay demanda y que toda la gente tiene capacidad de pago, que no van a poder pagar por el agua. Pero es que muchas veces ese dinero lo aporta una sola persona, o dos, a lo cual tampoco es indicativo de nada, simplemente que hay 1 o 2 personas que tienen más dinero. Vale. Tiene que haber un marco institucional adecuado, esto es fundamental. La provisión de servicios es una responsabilidad, sobre todo de los gobiernos descentralizados, ¿no? Aquí sería los ayuntamientos, en Tanzania son los distritos, que es el gobierno descentralizado que tiene competencias similares, y tiene que haber políticas de apoyo, tiene que haber un programa nacional, una política de agua, ¿vale? Tiene que haber una buena regulación del sector del agua, un buen marco institucional, porque si no es muy difícil. Entonces no solo hay que trabajar en la gestión comunitaria, también hay que trabajar en ese marco institucional
intermedio, en esas políticas de apoyo intermedio, gobierno descentralizado, y también a nivel nacional, ¿no? Bien garantizando que, apoyando, por decirlo así, haciendo presión, incidencia para que eso exista, o bien, si nosotros como ONG trabajamos en 4 países, pues vamos al país donde ya exista una buena regulación y haya poca cobertura, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil. Si nos fuéramos a trabajar, yo qué sé, a El Chad o a la República del Congo, donde seguramente no hay una buena regulación, porque son otros problemas que tienen anteriores, ¿no? Conflictos armados, etcétera, pues sería mucho más difícil, ¿no? O tendríamos que trabajar primero solo a nivel central, a nivel nacional, que exista una política de agua adecuada y tal, para luego poder ir bajando un poco. Son distintos niveles y en cada caso, en cada país, se podrán utilizar distintas estrategias. La autonomía frente a poderes públicos, bueno, en el caso de África, en Tanzania, esto es importante porque si no hay una asociación de usuarios de agua, una empresa, por decirlo así, o una empresa operativa que gestione y sea transparente los fondos del servicio de agua, muchas veces lo que pasa es que los ayuntamientos, como no tienen casi otros ingresos, utilizan los ingresos del servicio de agua, de las tarifas, para pagar otras cosas. Y al final, cuando se les rompió una tubería o tenían que hacer frente a cualquier avería, con ese dinero se habían gastado y el sistema se quedaba parado. Y la recuperación total de los costes, o recuperación de mantenimiento, cost recovery, que se llama, que está muy relacionado con el tema de la respuesta a la demanda y que pasa porque la comunidad, los usuarios, paguen por todos los costes de operación y mantenimiento. Es decir, que no haya subsidios, que no esté subsidiado, que no haya apoyo por parte del gobierno central. Aquí también es así, pero no siempre. En algunas, es otro tema también que hay bastante debate cuando se entra más en detalle. Incluso en Estados Unidos, el otro día en jornada de derecho al agua, con los caminos, nos contaba uno de los ponentes que incluso en Estados Unidos, pueblos de Estados Unidos, donde los sistemas de agua están gestionados por cooperativas, el gobierno tiene que, al subsidio, el gobierno tiene que subsidiar en Estados Unidos, ¿no? Es el paradigma del mercado y de la intervención del Estado. Pues incluso allí, con lo cual, mucho más habría que planteárselo en países como Tanzania, ¿no? Donde la gente, muchos pueblos, no tiene capacidad de pago, pero el dogma o el paradigma actual es este: el cost recovery o full cost recovery, recuperación total de los costes, es decir, el Estado se desentiende del pago o de subsidiar los servicios públicos básicos, como es el agua. No es lo mismo, no es el caso de la salud, ¿no? De la educación. El Estado paga a los maestros, el Estado paga a los enfermeros, enfermeras, pero en agua sí, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante debate sobre la financiación y es que no es un tema fácil. Un punto de agua, sí. Un DP, un Distribution Point, es decir, un punto de agua, un sistema de agua por inclusión. Como veis, tiene ahí su obra recogida el agua sobrante para que no se generen charcos, etc. Y este hombre lo que está haciendo es darles una charla, un taller, una charla sobre el uso del grifo. Parece algo sencillo, pero más que nada, más que el uso del grifo, la operación y mantenimiento. Una de las cosas que más se rompen, ¿verdad? Son los grifos. No porque sea malo, sino porque se hace un mal uso. Se dejan abiertos, se utilizan mal y acaban estropeados y además de generar pérdidas, pues supuestamente luego hay un peor servicio. Muchas veces los VPs están con los dos grifos rotos, pueden tener dos grifos y tienen los dos grifos rotos y no hay nadie que lo haya arreglado. Entonces la mejor manera de arreglarlos es que no se rompan. Entonces, lo mejor es prevenir. Esto, el User Level Operation and Maintenance, la operación y mantenimiento a nivel de usuario, fundamental también para que
se hagan responsables, que esto no es responsabilidad del gobierno o de su ayuntamiento o de la asociación de usuarios de agua, sino que es responsabilidad suya, ¿no? Al ser algo público, es importante el remarcar que lo público implica responsabilidad de todos, sino que hay otro que va a venir a arreglarlo después. Pues esto es un taller de formación de la UA, ¿no? De la comunidad de Kigoma. La primera es Bona, de nuestra CDO, de nuestro equipo, y el resto pues hay personal del distrito y personal de la propia UA. En la UA, el comité ejecutivo de la UA está formado por presidente, tesorero, secretario, los que veíais antes ahí, donde el croquis, bueno, suelen ser 6 o 8 personas que lógicamente tienen que tener más capacidad, ¿no? Saben, por supuesto, leer y escribir, además tener un poco más de tiempo que los demás para poderlo dedicar, ¿no? A las reuniones de la UA. Una de las de los talleres, ¿no? Ahí están hablando de community ownership, empoderamiento, propiedad comunitaria y gestión. Y arriba tienen empowerment, toma de decisiones, planificación, organización, solución de problemas, iniciativa, demand driven, ¿vale? Demand responsive approach, la respuesta a demanda. Todo eso le corresponde a la comunidad. No son cuestiones baladí, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, bueno, tiene una responsabilidad importante y no siempre tienen las capacidades suficientes, ¿no? Adecuadas. Estos son los talonarios de los recibos. El de la izquierda pone 200 shillings, pues ese será por cubo de agua, pago por cubo, pago por consumo, y el de la derecha seguramente, que tiene más cosas, será por tarifa plana mensual. Ahí pone en Congoro 2, que es el sistema más grande que hemos terminado ahora, de 40 kilómetros de conexión, 6 pueblos, 40.000 personas. Pues fundamental que existan, cuando se hablaba de sistemas, el software. Esto es un sistema sencillo, pero que sin esto seguramente el dinero desaparezca. Es muy típico eso de que, bueno, que hagan trampas, ¿no? con los recibos y tal, y eso hace que pues, haya corrupción y que el dinero se vaya por otro lado, que se pierda confianza por los usuarios, dejen de pagar, etc. Pues hasta en las cosas más sencillas hay que esto es Mangola, y la señora ahí que tenéis en primer plano es la encargada del punto de agua, que llega tarde y por eso tiene todos esos cubos ahí acumulados. Pero cualquiera le dice nada, pues la tipa esta era... Me acuerdo de ella. Sí, ¿no? Era... Sí. Era gruesa, la señora. Pues... Estaba en sí, después... sí, es en Buga. Nos ayuda después. Y bueno, tienen su horario, abren las horas que acuerden al día, 4 o 5 horas, lo que sea, por la mañana, por la tarde, y la señora esta, pues los encargados de los puntos de agua tienen la llave del candado, el grifo tiene puesto un candado, un sistema también de control, de presión, con su llavecita, y cobra una parte proporcional de la recaudación. Una forma sencilla de asegurar que hay una persona que se encarga del servicio y de recoger el dinero, de cobrar por el agua, y bueno, con su horario y su servicio. Además, esta mujer pues, ha recibido formación en promoción de higiene y una formación a la gente que llega, por eso todos los cubos, como veis, tienen su tapa. Una cosa sencilla, pero importante. Además, normalmente lo primero que hacen es lavarlo. Cuando llega, se lava, lo llenan, le ponen la tapa y lo tomas. Y normalmente se utilizan, son personas, bueno, grupos focales, ¿no? O
llamamos a veces, para dar más información o sensibilización o promoción de educación de higiene, ¿no? A las personas que están recogiendo el agua. Además, como es mujer, por lo general es más fiable. Es así. Esta era la última que tenía, la misma foto de antes. En el centro, la mamá, como se llama ahí, la señora, es la presidenta de la UA, de Mobile Fundu, y el que está con el boli seguramente será el secretario, y el otro pues será uno de los vocales del comité ejecutivo o tesorero o algo así. Y esto era todo lo que tenía para... Claro, había más cosas, pero bueno, no más. Sí. También quería preguntarte una cosa porque no sé, me parece un poco extraño. La carestía, la recuperación de fondos o de inversiones y tal, que incide en el precio. El precio de la bombona, del bidoncillo milagroso de 20 litros, yo creía que era 20 chelines tanzanos, con lo cual son 60 céntimos metro cúbico. Sí, 20, 25. Creo que es eso, ¿no? Sí. 20 chelines tanzanos, que son justamente el 60% del coste que tiene el agua aquí. Son 0,6 céntimos. 0,6 euros por metro cúbico, 0,6 euros. Aquí es 1 euro, aquí es 1 euro. La media en España es 1 euro. Aunque ahora subirá un poco, me imagino, pero bueno, 1. Al privatizarse, claro. Pero 60 céntimos metro cúbico en Tanzania es un precio altísimo todavía, que es lo que decía David. O sea, hay que pensar que los costes y los precios son más altos, bastante más altos que aquí. Sí. Ese recibo de la izquierda de 200 es el... Bueno, es que no sé muy bien. El precio que es, pero el precio, el coste del Congoro 2 que se ha acordado son 600 chelines al mes. Tarifa plana. Es plana. Sí, es 600 chelines, no es 200. Claro, esa es la zona, el rol en Kigoma. En Mangola sí que era por bidón, sí. por bombona. Sí, ese es otro de los aspectos clave, ¿no? Para que funcione bien un sistema. Las recomendaciones suelen ser que funciona mejor con pago por consumo y no pago mensual. El pago mensual, primero, supone que quien no paga está consumiendo, pero así es difícil hacer que luego no consuma, ¿no? O prohibirle el acceso a la fuente. Y además que no hay una persona en la fuente, porque no da para eso, ¿no? El pago por consumo sí, que es una persona, que es esa señora, que está con su candadito, con su llave, y es la que está cobrando, ¿no? Y el 10% de lo que recauda es para su salario. En la tarifa plana no, porque la tarifa plana cada familia paga al cabo del mes, pero no hace falta que haya una persona de agua, y si viene una persona habría que pagarle, sería más costoso, ¿no? Entonces la tarifa plana funciona, es más barato, y para sistemas muy grandes puede funcionar bien, a pesar de que haya un porcentaje de morosidad alto, pero digamos que tienes menos control, ¿no? Funciona si todo va bien. En el momento que dejen de ir bien las cosas, más fácil que pero también es más barato. Y también es, digamos, más equitativo, si quieres, ¿no? Porque quien más consume no paga más. Quien más consume porque necesita más, paga lo mismo. Las familias que tengan más miembros pagan lo mismo. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y el mejor seguramente no es ninguno de los dos, sino un intermedio, ¿no? Tarifas escalonadas, ¿no? Que paguen más los que hacen un uso más lucrativo del agua, lógicamente van a tener un beneficio mayor por el uso, y que paguen menos quien menos tiene, puede pagar. En definitiva no es fácil, porque claro, además de eso depende el mantenimiento, efectivamente, y la sostenibilidad. Es claro como si cuando un sistema empieza a tener problemas, los fundibomba ya no cobran, o sea, los fontaneros ya no cobran, y no van a reparar, y entonces el deterioro es cíclico, o sea, es
Es una cadena que no cesa y... Sí, hay otro pago, no obstante, que es el de arranque. Es decir, ¿qué has dicho de la contribución inicial? Exactamente. Pues no sé si era como de $1 por familia o algo así. En algún caso, como en Orphan, en Angola. Sí, la contribución inicial es, digamos, como la tasa de acceso, por decirlo así, al sistema o al proyecto. Se entiende más como contribución inicial para el proyecto, así lo define la legislación. Y la contribución inicial es distinta en función del tipo de tecnología que decidan. Se grava, se penaliza el que opten por tecnologías menos sostenibles, más caras, ¿no? Difusión, por bombeo es más caro la contribución inicial que tiene que hacer la comunidad que el sistema por gravedad. Si los dos, bueno, en ese caso no habría caso, ¿no? Para posible gravedad pues no habría impulsión, pero si optan por impulsión en lugar de bombeo manual, de bombas manuales, tienen que pagar más. La contribución inicial se supone que es sería el costeo del 5% de la inversión inicial. Pero en realidad no es que ese dinero se utilice para comprar materiales, ¿sí? Sino que se ingresa en la cuenta y se tiene una cantidad inicial para que durante el primer año, los primeros años, si tienen una avería, pues tengan un dinero acumulado inicial, ¿no? Si el primer mes tienen una avería, no tendrían dinero acumulado para poder pagar la reparación, ¿no? Y una cosa, bueno, no quiero tampoco coparlo de todo, pero hay siempre muchas preguntas. Una pregunta en este tema económico. Más o menos se tiene una idea, que antes sí había, pero no sé si ahora evolucionado eso, ¿no? Del coste final cuando se entrega una instalación de agua por beneficiario. ¿Se tiene una idea? Que creo que andaba por los 50 euros. Sí, hemos sacado ratios. 52. Claro, varía mucho en función del tipo de sistema que sea, de la zona, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde la población está más concentrada, es más barato, zonas donde el agua es más accesible, por es más barato. Pero sí, hay datos, tenemos ratios sobre eso que están en torno a los 35-50 euros persona, ¿no? Sistema, bueno, variaba, ¿no? Si es sistema por gravedad, bombeo o bombas manuales. Pero más o menos, bueno, está en torno a esos valores. Pero claro, eso es inversión, ojo, es inversión inicial. Sí. No entra, o sea, hay que tener en cuenta luego los costes, digamos, de un proyecto en cuanto al esfuerzo institucional, formación de la UA, que no sé si eran 10 euros menos. 5 o 10 euros por persona adicional para el trabajo, digamos, de capacitación, refuerzo de la UA, el trabajo de capacitación, refuerzo del distrito, no me acuerdo cuánto era el ratio, pero habría que sumarlo a eso. Es decir, que no hay que pensar solo en el ratio de coste por beneficiario, porque con eso no aseguras que el sistema funcione mañana. Hay que incluir todos los costes que va a tener de cara a la sostenibilidad. Pero sí andaba por ahí, en el documento del Programa Nacional de Agua también tienen los costes tanto para la inversión como para el mantenimiento, costes de operación y mantenimiento o ratio. Bueno, ¿tenéis alguna cuestión, alguna cosa que preguntar a David? Ahora estamos aquí. Sí, yo quisiera preguntar, la parte esa de mantenimiento y de apoyo a las asociaciones comunitarias que gestionan el agua, ¿esa organización va cambiando con el tiempo? ¿Se mantiene por sostenibilidad? ¿Qué periodo de tiempo se entiende? Eso, si cambia esa cúpula directiva que lleva la organización, ¿requerirá una nueva formación? En esa parte de sostenibilidad, ¿cómo se enfoca? Buena pregunta, señor. Esa es una de las claves también de la sostenibilidad, ¿no? Tiene que haber una formación continua a las personas que van cambiando y efectivamente van cambiando. Puede que se mantengan, se pueden mantener los 6 o 8 miembros del comité de la ejecutivo, digamos, de la UA, el consejo
dirección, sitios del agua, se puede mantener, pero por lo general cambian. Y suelen cambiar cada año, 2 años. La UA tiene sus asambleas, tiene 2 asambleas al año. En esas asambleas se eligen a los nuevos miembros. Y claro, los nuevos miembros no llegan sabidos ya, ¿no? Y formados. Entonces, o hay un buen relevo de los anteriores y les van formando, les van enseñando, que no suele ocurrir, o hay un reciclaje o una formación por parte del distrito, en este caso, porque la ONG ya no va a estar allí, o si estamos allí, en nuestro caso, no tenemos ya financiación dentro del proyecto para eso, ¿no? Porque eso ha pasado 2 o 3 años después, o 5. Y efectivamente es uno de los problemas que hay, ¿no? Esos cambios. Y luego, en cuanto a la sostenibilidad, lo que se suele... O sea, los sistemas se diseñan para 20 años. En cuanto a cálculos hidráulicos y vida útil, digamos, de los materiales. Lo que pasa es que luego se van renovando y hay muchos sistemas en Tanzania que se construyeron en los años 70 y que están funcionando, ¿no? Muchos. Se hizo en los años 70, los 60 también, pero sobre todo en los 70, que fue la primera década del agua, se hizo, pues, se invirtió mucho en agua en Tanzania, porque había un gobierno además socialista en Nyerere, que bueno, tenía como objetivo la cobertura total de los servicios básicos, ¿no? A la salud, educación, a la población. Entonces, todos los países, bueno, nórdicos, los países de Norte de Europa, que en ese momento tenían bastante capacidad, digamos, de donación y pues hacían planes, hicieron planes directores, hicieron un montón de proyectos. Y esos proyectos, como fundamentalmente se hicieron con la lógica del aumento de cobertura, pues a los 3, 5, 10 años no estaban funcionando. De ahí esa baja funcionalidad, ¿no? Ese porcentaje del 40 y pico % de sistemas que no funcionan. Y es uno de los riesgos que hay ahora también con los objetivos del milenio, ¿no? Hay mucho interés en el sector del agua, hay cada vez más recursos, más inversiones, pero si no se atienden estos criterios de una buena gestión, sostenibilidad, etc., el riesgo es que si se cubra o se aumente la cobertura rápidamente en estos años, pero que después del 2015 otra vez nos demos cuenta de que los sistemas no funcionan, ¿no? Por suerte en Tanzania esa lección yo creo que la tienen aprendida por todas las malas experiencias de los años 70, 80 que se evaluaron en los años 80, 90 sobre todo, y que se han recogido la política nacional de agua está inspirada sobre todo en esas evaluaciones, ¿no? En esas lecciones aprendidas. Entonces, yo creo que en Tanzania al menos se tiene en cuenta, ¿no? Y está en el papel. Otra cosa es que luego en la práctica eso se haga bien. Ahí estamos nosotros, ¿no? Intentando asegurar que en la práctica eso se haga bien y haciendo recomendaciones también de cómo pensamos que se tiene que hacer mejor. ¿Buenas dudas? ¿Tan buenas como esa pregunta o mejor? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, David.